Ahora, esta es la disfunción tubálica patulosa. Aquí, la trompa de Eustaquio ni está cerrada, ¿verdad? Ni hay un trauma o hay un cambio de presión ahí, sino que aquí, la trompa de Eustaquio, lo que pasa ahí con ella es que se queda normalmente abierta, y eso no puede ser, porque si no constantemente estamos pasando aire por ahí, la comunicación. Normalmente la trompa, que está cerrada, cuando aumenta la presión en el oído, se abre, libera presión y se cierra. Por eso es que tiene una posición ósea, pero la que se cierra la posición está próxima a la nariz, cartilaginosa, fibrocartilaginosa. Esa es la que se cierra. En el caso de la patulosa, normalmente en esta patología lo que pasa con la trompa es que ella está abierta, constantemente se mantiene abierta. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Eso, bueno, si se mantiene abierta constantemente, hay pase de líquido hacia el oído medio, ¿verdad? Puede haber sensación de oído ocupado, puede haber cierto grado de hipoacusia, ¿ya? Taponamiento, sensación de plenitud óptica, aerofonía, que es que el paciente siente su propia respiración. Bien, entonces, ojo, tenemos tres tipos: obstructiva, barreducida, patulosa. La obstructiva es la que tiene que ver con obstrucción de la trompa. La barreducida es la que tiene que ver con cambio de presión o atmosférico con relación a la trompa. Es lo mismo que sucede cuando la gente va a bucear, que baja mucho, se colapsa la trompa para proteger el oído. Y la otra es la patulosa, que es la que tiene que ver con que la trompa normalmente ella está cerrada, pero en este caso, en esta patología, lo que pasa es que la patulosa se mantiene abierta. Entonces eso permite cambio constante del grado de oxígeno, sensación de plenitud óptica, hay cierto grado de hipoacusia que puede ser leve, moderada, severa, en dependencia de la magnitud, ¿ya? Y muchas veces, como está abierta, toda la secreción que tenemos en la fosa nasal, por un proceso de un catarro común o un proceso de rinitis alérgica, la gente que padece rinitis alérgica, padece bastante de esto, pues como está abierta, toda la secreción de la fosa nasal se va a meter en la trompa. ¿Y qué tenemos que hacer a veces? Bueno, a veces tenemos que hacer drenaje, hay que drenar la trompa. Si se complica con un proceso infeccioso, tratar el proceso infeccioso. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer ahí, nada más. Por lo general se pueden hacer maniobras de descompresión, meter la cabeza entre las piernas, insuflar. Eso es con relación a las tres. ¿De qué manera le pregunto en el examen? Concepto. Porque es difícil que nosotros podamos evaluar una obstrucción o un trastorno o una disfunción de la trompa de Eustaquio de cualquiera de las tres en nuestra comunidad. La podemos sospechar por los síntomas, pero no la podemos tratar. Porque cuando estos pacientes tienen esto, nosotros obligatoriamente necesitamos hacer timpanograma. Tenemos que hacer una serie de pruebas, otoscopía neumática, una serie de pruebas que son pruebas que se hacen solo a nivel de tercer nivel. No sé si han visto el otoscopio que hay arriba en la grande, que tiene un huequito por el lado. Ese huequito es para que cuando usted insufla aire y está mirando cómo la membrana se va moviendo. Bueno, es algo parecido. Bien, entonces, pero sí es importante que ustedes sepan los conceptos y los síntomas que podemos encontrar en uno de ellos. Pero, ojo, aquí hay cosas que no podemos pasar por alto. Una es la anamnesis. Hay que preguntar al paciente lo que tiene, hay que explorar al paciente, hay que interrogarlo minuciosamente. Y lo segundo, todo paciente que venga a tu consulta con cualquier problema de oído, hay que hacer otoscopia. Es como el que viene a la consulta y usted no le ausculte los pulmones, el corazón, el abdomen, o no lo toque. Hay que hacerlo. Porque muchas de estas patologías, ahorita van a ver una, que es una patología que prácticamente es un hallazgo, porque es asintomática. Y cuando usted entra con el otoscopio y ve que está un poquito bombada, usted dice, bueno, es ansiosa, porque no hay secreción ni nada. Y el gran por ciento de esta enfermedad es asintomática. ¿Cómo lo sabemos? Porque de manera casual entramos a ver el oído, vemos que los conductos están bonitos, todo está bien. Cuando vemos la membrana está bombadita. Y tú dices, oye, está bombadita, ¿qué está pasando? Si no tiene fiebre, no tiene síntomas, no tiene nada, tiene una otitis media serosa, una otitis media mucosa, serosa, del
otro lado. Y está cumpliendo la vena. Y es un hallazgo. Y no se trata si no hay complicaciones. Lo van a ver después. ¿Ya? Entonces, es eso. Saber los conceptos. Ahora, vamos a la otitis media serosa. La membrana timpánica, la vieron. Ahora, ¿qué cosa es la otitis media serosa? La otitis media serosa es el acúmulo de líquido en el oído medio. Ahora, en la otitis media serosa, la membrana timpánica está íntegra. ¿Bien? Y pueden aparecer una serie de síntomas y síntomas. Cuando vieron las características organolépticas de la correa, vieron lo que les estoy explicando aquí. Aquí el líquido puede ser mucoso, seroso o una combinación de ambos. Bien, eso va a depender de cómo va a ir evolucionando la enfermedad. La duración de la enfermedad puede ser aguda, subaguda y crónica. Cuando ustedes vieron clínica, vieron pediatría, vieron neurología, ustedes saben que eso se aplica a cualquiera de las patologías de cualquier parte de nuestro sistema u órgano. Y sabemos que lo agudo es todo lo que dura hasta 3 semanas. Lo subagudo, ¿qué cosa es? Lo que dura de 3 semanas, de 3 a 3 meses. Y lo crónico es lo que dura superior a 3 meses. ¿Verdad? Ahora, este evento de otitis media serosa es un evento casual. Por lo general es asintomática. Y nos damos cuenta cuando hacemos ¿qué? Una otoscopía exploratoria. ¿Bien? ¿Qué nos damos cuenta? Que la membrana timpánica, no ven cómo está aquí blanquecina, bombada hacia adelante, se abomba un poquito la membrana timpánica. No está perforada, porque lo primero que te dice es que la otitis media serosa, la membrana timpánica se mantiene intacta. ¿Bien? Que hay un ligero abombamiento. ¿Ya? Ahora, esto no se ve en los niños, en los adultos. Esto se ve con frecuencia en los niños, ¿verdad? Y de manera aislada. Es algo que tú lo encuentras como es asintomática, pues lo encuentras en un hallazgo casual. Es como la dextrocardia. Hay gente que viene al hospital y tú te oculta el corazón. Y tú dices, no tienes corazón. Revisa el otoscopio. El otoscopio está bien. ¿Dónde está el corazón? Pero nosotros sabemos que hay gente que tiene dextrocardia. Hay gente que tiene su corazón a la derecha. ¿O no saben eso? A la derecha. Y si tú no ocultas completo, doctora, te come el niño y te pones a gritar por ahí para allá, oye, amor, es que este no tiene corazón. No tiene corazón, pero si no estuviera delante de ti, a lo que lo tiene a la derecha, dextrocardia. Eso es un hallazgo casual. Y se ve uno por cada 100.000 habitantes o 1.000.000 de habitantes. Porque eso no es frecuente. ¿Han visto alguna vez una dextrocardia? Sí. ¿Han visto? Sí. Es hermosa, ¿verdad? Porque es como si te miraran al revés al paciente. Es como si te lo vieran al revés. Yo lo vi cuando estudiaba, era especialista, cuando estaba estudiando la internada de medicina interna. Estaba cansado de tocarla. Y yo decía, ¿el latido de la punta dónde está? Aquí no está, porque no está aquí, en el vértice, en la axila izquierda, está en la APA. Y a veces se caracteriza porque hay también los órganos también se volcan. Tú veas, es algo bien bonito que se puede ver en la práctica médica. Por eso es que la medicina interna es algo bien hermoso. Yo siempre se lo recomiendo a mis estudiantes. Y por eso es que los clínicos en la medicina interna todo el mundo tiene que ver con él. Todo el mundo. Y de la medicina interna sabe de todo. Sabe de todo lo que hace el neurólogo, de todo lo que hace el cirujano, de todo lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que hay cosas a las que se limitan. Porque no opera ni hace trépano, pero hace otoscopía, hace oftalmoscopio, utiliza oftalmoscopio para hacer de todo hace. Entonces, es algo bien bonito y además es una experiencia bien bonita porque usted tiene que aprender de todo. Lo único que es larga y es trabajoso. Es trabajoso y cuando nadie da pie con bola, no se manda a buscar. Yo tengo una niña ahora que tiene una apendicitis con una peritonitis. Los cirujanos la operaron el miércoles en la noche. El jueves yo hice guardia, sí hice guardia 24 horas. Y me mandan a buscar y me dicen, doctor,
quiero que me vea una pacientita, la voy a ver. Y la familia, había como 8 chocas ahí y me tenían hasta el último pelo, porque entonces, cuestionando a los médicos, a mí no me gusta que hablen mal de mis colegas, aunque yo pueda saber que son malos o buenos, eso me lo reservo, pero no me gusta que hablen mal de ellos. Empezaron a hablar que esos cirujanos no operaron con el tiempo, tienen que haber operado. Luego se ponen las mujeres, ¿sabes? Que se ponen las mujeres de atroces. Y a veces cuando, y más cuando son mamás y son tías y eso. Y lo primero que le pregunté, ven acá hija, ¿por qué tiene la peritonitis? Ah, porque tenía una apendicitis y nosotros la llevamos al médico y el médico dice que no era nada, la dejamos en la casa y a los 3 o 4 días la llevamos y ya entonces ya hubo que hacerle hizo una peritonitis porque ya se rompió el apéndice, la abrieron. No nos culpen a los médicos porque ellos lo que hicieron fue hacerle la limpieza, ya tenía líquido en el fondo de saco, tenía una serie de cosas y me mandan a buscar porque la chica estaba con dolor y ellos le habían puesto levofloxacina, le habían puesto imipene. Digo, el primer síntoma de que todo está bien en una peritonitis, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? No tiene fiebre. Si no hay fiebre, así tranquilo, denle tiempo al antibiótico, le habían puesto imipene, le habían puesto meropene, hacía 24 horas y le habían puesto meropene con claritromicina. Oye, 24 horas, dale tiempo al antibiótico. El primer síntoma que no tiene fiebre, tranquilízate, no tiene fiebre. Ese es el primer síntoma a favor de ella. Segundo, ¿cuál es? El abdomen, estaba hablando. La herida no tenía sangrado, no tenía pus y además tenía ruido y aéreo. ¿Te estás tirando pelo? Sí, cantidad de pelo. Perfecto, tiene buen tránsito intestinal. Segunda cosa a su favor. Tercera cosa a su favor, ¿cuál es? Cuadro tóxico infeccioso. La chica no tenía un cuadro tóxico infeccioso, estaba bien. Glasgow 15-15, pupilas isocóricas reactivas, ventilando espontáneamente, hacía caca. Oye, tranquilícense, los cirujanos se van a buscar porque la familia estaba como loca cuestionando. Ya querían echarme la pelota a mí para que yo hablara. Y bueno, yo dije, miren, hagan esto. Efectivamente, hay que darle tiempo. El antibiótico en 48 horas, hay que darle 72 horas. Cuando te cambia un antibiótico, hay que darle tiempo. Los leucocitos, miren eso, los leucocitos en 12.900. Al otro día ya tenía 11.900. Predominio segmentado 85. Al otro día ya tenía 78. Entonces está haciendo efecto el antibiótico, dale tiempo. Yo entiendo que ustedes la tuvieron 9 meses en la panza y que cada vez que ella llora, su ovario y sus testículos y su útero les contrae. Es normal que ustedes, yo lo entiendo, pero tampoco van a ir para el médico de tiempo. Entonces, la familia se pone así, Y ustedes como médicos tienen que manejar eso lo más cortés posible y con mucha psicología. Porque si no, nos quedan ganas de bajarse con todo el mundo ahí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la calma, darle los elementos y tranquilo. Ya ayer la fui a ver, estando en eso, me escapé un momentito, la chica estaba mejor, ya se levantaba, ya caminaba, ya sus leucocitos bajaron por debajo del nivel normal. Paciencia. ¿Entendieron eso? Entonces, en el caso de la artritis media serosa, tiene esos 3 niveles: agudo, subagudo y crónico. Mientras más se prolonga en el tiempo esto, mayor posibilidad hay de que aparezcan infecciones sobreañadidas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que las infecciones no son solo por bacterias, sino que sean por hongos. Y además, que no se les olvide, si se hace crónica, hay que ver si hay algo ahí. ¿Qué cosa puede haber ahí? Un proceso oncoproliferativo que está haciendo que esto se prolongue en el tiempo. Porque la gente lo único que sabe decir, bueno, es micótica, está bien, o es bacteriana, está bien, pero se le olvida que también los procesos de neoformación también hacen que se cronifique una determinada patología y tenemos que pensar en eso. Tenemos que también pensar en eso. Ahora, ¿qué factores de riesgo favorecen la otitis serosa media? Miren, un factor de riesgo son las patologías de la vía aérea superior. Normalmente, las patologías de la vía aérea superior en los niños, ¿cuáles son? Los catarros. Los catarros con frecuencia que hacen. Las malformaciones craneofaciales. Hay malformaciones craneofaciales que comprometen la salida de la trompa. Y hay comunicación, hay fístula al oído. Las alteraciones de la secreción de la mucosa. Normalmente, nosotros segregamos, ¿qué cosa? Rinorrea. Esos son mecanismos de defensa que tenemos. Nosotros tenemos moco
Como mismo cuando descubrimos, tenemos en la lengua sangre, constantemente estamos con saliva en la boca y nos la tragamos o la botamos. Son mecanismos de defensa que nosotros tenemos para que en la boca la infección se controle. Y cuando respiramos, la misma historia, calentamos el aire, aunque muy fría que esté o muy caliente que esté, lo calentamos a cierta temperatura. Entonces, son mecanismos que nosotros tenemos. En este caso, el exceso de secreción puede convertirse en un problema porque la trompa de Eustaquio se comunica con la fosa nasal y va al oído. Hay síndrome, se llama síndrome porque hay muchas causas que pueden producir esto, de disfunción ciliar. Pero cuando hay causas de disfunción ciliar, ¿qué es lo primero que hay? Si hay una disfunción ciliar, hay hipoacusia, hay trastornos de tipo de equilibrio, porque estamos ya a nivel del oído interno. ¿Qué otra cosa puede ser factores de riesgo? La inmunodeficiencia. ¿Qué cosa hace una inmunodeficiencia aquí? Generalmente la gente que tiene inmunodeficiencia por lo general tiene rinitis alérgica o tiene problemas de trastornos de infecciosos respiratorios con frecuencia. Entonces, ojo con eso. Factores que favorecen, varones, ya, está bien. Contacto con fumadores, sí, porque el humo del cigarro, la nicotina del cigarro es un irritante de la fosa nasal. Asistencia a guardería, también. ¿Por qué asistencia a guardería? Usted dice, ¿qué tiene que ver la guardería con los hijos? Usted agarra a un niño que no lo lleva nunca a la guardería, está aquí, y tiene un niño que lo lleva a la guardería. ¿Cuál de los dos es que más infecciones respiratorias tiene? El de la guardería. ¿El que va a dónde? A la guardería. A la guardería, macho. Porque yo tengo catarro y se lo veo a Santa Cruz. Le doy un besito a Santa Cruz, estornudo arriba de Santa Cruz, porque los niños vienen besándose, abrazándose, un amiguito, y le estornudo a Santa Cruz. Santa Cruz se lo pega a mi amiga se lo pega de atrás, el de atrás me lo pega a mí, y todos los meses en la guardería mi bebé tiene un proceso infeccioso, catarral, y la gente se preocupa. No, sin embargo, el que no va a la guardería le da el proceso catarral, ¿cada qué tiempo? Cada 3 meses, cada 4 meses. Si es que lo sacan o se lo enseñan a los vecinos y viene alguien con catarro a la casa. Entonces, ojo con eso. Lo mismo sucede con el ciudad. El ciudad lo tiene el bebé. ¿Por qué? Porque en la guardería yo me lo saco, me meto yo y se lo meto a Santa Cruz en la boca. Y como somos bebés, somos bebecitos, porque somos bebecitos y los bebecitos chiquiticos, y son 5, 6, 7, 8 en la guardería, entre ellos se andan tocando, besuqueándose, abrazando, son bebés. Se lo pegan. Y después me lo pegan a mí en mi casa porque estoy durmiendo y así, es un ciclo. Y el biberón. Esa es la causa de por qué a veces le decimos que tienen el biberón. ¿Saben por qué? Porque el biberón, ¿dónde va? La boca. Y ya cuando usted pasa ese tiempo, el biberón se convierte en un cuerpo extraño, un objeto extraño. Pero generalmente el biberón termina de contar tomando biberón. Entonces, ¿qué cosa es? Crean bacterias. Quedan infección a nivel de la boca se complica con la fosa nasal se complica con la trompa de Eustaquio, la trompa de Eustaquio con el oído. Entonces, todos esos factores de riesgo hay que controlarlos. Todo hay que controlarlo. ¿Bien? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? La patogenia, después se la dejo. Dale, para no perder tiempo, porque es largo. Pero no es nada del otro mundo, Hay muchos factores intrínsecos, factores extrínsecos, hay muchas cosas que ver ahí. Léanselo para que lo puedan entender. ¿Ya? Si se sobreinfecta la otitis serosa, cuando se prolonga, entonces pueden aparecer este tipo de bacterias. Miren lo que hay aquí: hemófilo, tenemos criptococo, tenemos moraxella y también tenemos a nuestra querida amiga la Pseudomonas aeruginosa. Pero en este caso, en el oído medio, si se dan cuenta, las más frecuentes son estas. Y estas ya están en un tercer plano, contrario al oído externo. En el oído externo, por lo general, esta es la más frecuente. Pero el tratamiento es la misma historia que en el oído externo. ¿Bien? Como aquí bien dice, la otitis media serosa es asintomática. Y si es asintomática, el paciente no tiene síntomas. Fuera de la consulta, por ejemplo, fueron al ejército, o en caso de los adolescentes que van a pasar el ejército. Y antes, ¿no? Ahora ya ni eso te hacen ya. Antes te miraban la boca, te miraban el oído, te miraban la nariz, hacían endoscopía, te sentaban, a veces tenían hemorroides.
lo ideal sería que nosotros revisáramos todo, la nariz, la boca, la garganta. Y ahí, de manera ocasional, introduces el otoscopio y ves que hay un abombamiento ligero de la membrana hacia el conducto. Y tú te preguntas, ¿por qué está bombada la membrana? Si no, ella normalmente no es así. Ella está cóncava, ¿no? Porque está bombada. Porque hay una otitis media. Fíjate que es ocasional y a veces es asintomática. Por eso es que se hace crónica y no nos damos cuenta. A ver, ¿y qué síntomas puede tener? Miren, sensación de que el oído está ocupado. Una, sensación de o disminución del ruido, es decir, del sonido. Amplitud de los ruidos. Hay gente que un ruido normal lo ve, es exagerado, o lo siente exagerado. Vamos entonces a la otra. El diagnóstico de la otitis media agudo, ¿verdad? Se hace, fíjense lo que está diciendo aquí, en ausencia de síntomas infecciosos. Habíamos dicho que este proceso no produce tos, ni fiebre, ni malestar, ni nada. Es un proceso que pasa incluso asintomático en muchos de los pacientes, a no ser que se complique y ya entonces sea infecciosa, que aparezca la fiebre. Ya cuando aparece la fiebre, el dolor, la otorrea, ya entonces cambia la situación, ¿verdad? Pero ojo, tener en cuenta que cuando se agudiza, que se hace subagudo, se hace crónica, hay que tener en cuenta el angiofibroma o la neoplasia maligna del oído. Esto es poco frecuente en las enfermedades del oído, pero hay pacientes que tienen problemas de tipo oncoproliferativo del oído y puede aparecer y ser la causa de una otitis media aguda, porque está comprimiendo el oído, o sea, lo está metiendo hacia el conducto, y esto probablemente es quirúrgico, ¿ya? Esto es quirúrgico. O hay un trastorno a nivel de la trompa, como vimos anteriormente, la trompa edutaria, sea la causa de eso. Nada más. Lo otro es que el aumento de las amígdalas, la hipertrofia de las amígdalas hace que se cierre el istmo, se comprima, y eso comprime también, es decir, todas las secreciones que tienen que salir por la fosa nasal, que van por el cabo hacia la faringe, todas se quedan ahí, y esas secreciones pasan por la tuba, y bueno, aparecen una serie de síntomas, pero ya está asociado a una infección de las amígdalas. Bien, pero por lo general, la otitis media aguda no es un proceso infeccioso. Bien, el diagnóstico, hijo, ya ustedes lo saben: interrogatorio, otoscopía. Bien, aquí está: otoscopía, nasofiloscopía en el caso de los adultos, porque no quiere decir que no sea frecuente en los adultos, pero es poco frecuente, ¿verdad? Y lo opcional, ¿cuáles serían? ¿Por qué opcional? Porque hay momentos que nosotros ya tenemos la otitis media serosa, serosa, otitis media serosa, y vemos y examinamos el oído y vemos que tenemos que buscar las causas. Y a veces hacemos una otoscopía y no vemos la causa. Interrogamos y no encontramos la causa. Y hay que hacer otros estudios para diagnosticar, y podemos utilizar la otoscopía neumática, que es eso que les expliqué. Hacen el otoscopio, insufla el aire y normalmente la membrana debe moverse, ¿ya? Pero también la timpanometría, que es la que mide el movimiento de la membrana timpánica. Y la otra es la audiometría tonal, que ya la vieron en la clase de audiología básica, y las automisiones acústicas. Pero esas cosas nosotros en una atención primaria de salud no las vamos a ver, o no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Pero ¿qué sí podemos hacer? La exploración con el otoscopio. ¿Ya? La encuentran el hallazgo, remiten al paciente a hacer especial. Porque si esa tecnología existe y la tenemos, existe. Aquí, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué cosa es esto? Nasofiloscopia, ¿verdad? Una nasofiloscopia. La evolución, bueno, como mismo aparece, así mismo desaparece. A veces es espontánea, ¿verdad? En el caso que no se complica con un proceso infeccioso, ¿verdad? Si se complica con un proceso infeccioso, ya ustedes tienen que buscar todos esos factores de riesgo que vimos anteriormente, que pueden estar incidiendo en que esto no mejore o que se está haciendo crónico.
¿ya? Y hay que trabajar sobre los factores de riesgo. Como ven, es una enfermedad asintomática, pero que hay algo importante. Ahora, el tratamiento médico, como ustedes ven aquí, no lleva tratamiento antibiótico. Cuando hay síntomas y existe la otitis serosa, lo que se hace es que se hace una meningotomía. La membrana timpánica se coloca ahí una comunicación entre el oído medio y el oído externo, y por ahí esa secreción mucosa que hay se drena. Nada más, es un tratamiento quirúrgico. Eso se hace aquí en la Uruguay. Lo digo porque a mí no se lo hicieron, que tenía adenoides, llamaban las adenoides y el oído le dolía y se abombaba la membrana, y cuando operaron las adenoides hicieron una meningotomía. Le colocaron y normalmente en la medida que va cerrando y va mejorando las presiones dentro del oído, es como puede ser un drenajito que comunica el oído medio con el externo. Se va cruzando, se va explotando, solamente se sale del lugar y desaparece. ¿Ya? Pero el tratamiento es un tratamiento quirúrgico. A otras veces pueden utilizar antiinflamatorio según el síntoma que tengan, un antiinflamatorio, analgésico. ¿Bien? Si está complicado, bueno, antibiótico. Si está complicado, los mismos antibióticos, con una infección, los mismos antibióticos que usamos, como son la penicilina semisintética, ¿cuál es la otra que utilizamos? La quinolona, Sí. ¿verdad? También podemos usarla. Así que tratamiento quirúrgico, como ya les dije, la meningotomía. Aquí están las opciones de tratamiento. ¿Ya? En algunos casos, la meningotomía, lo que les expliqué del tubito de drenaje que se comunica con el oído externo. En otros casos, abstención terapéutica significa que no se hace nada, se queda así. En otro es la adenoidectomía. Las adenoides son dos glándulas, las adenoides son dos glándulas linfáticas que nosotros tenemos aquí acá, que cuando nacen los niños, nacen con eso, y normalmente a medida que van desarrollándose, eso va desapareciendo. Lo mismo que el timo, no sé si han visto el timo, han oído hablar del timo, ¿verdad? El timo está aquí, uno nace con eso, y a medida que va avanzando el desarrollo normal del individuo, el timo tiene que ir recorriendo y se va a desaparecer. Lo mismo las amígdalas, es un tejido linfóide que tenemos aquí, que muchas veces nacemos con ella y el comportamiento es normal, pero además participan en el sistema inmunológico aquí de la región. Pero hay gente que hace amigdalectomía con amigdalitis con frecuencia, se hace crónica y ya se convierte en un problema y hay que quitarla. Y en algunos casos hay que hacer eso. Y en otros casos hay que poner antibióticos, si hay un proceso infeccioso asociado, porque la adenoiditis y la amigdalitis son procesos infecciosos que por lo general complican el oído. Entonces ya si hay una complicación, además de la otitis media serosa, entonces hay que tratarla con antibióticos y con corticoides tópicos o corticoides opioidales. Lo otro es tratar los factores de riesgo. Bien, con descongestionantes nasales, con antihistamínicos, con mucolíticos. Un mucolítico que ustedes conozcan, a ver, un mucolítico. Ambroxol. ¿Cuál? Ambroxol. Un mucolítico. Pulsatil, ¿verdad? Ácido acetilsalicílico. No, ácido cétrico. No, pulsatil, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es pulsatil? Ese es el nombre comercial. ¿Qué cosa es pulsatil? Y lo otro es la amigdalectomía. A veces hay que quitar las amígdalas, porque las amígdalas crecen. No sé si han visto alguna vez, hay fotos por ahí que les he enseñado. Crecen y trancan ahí, y entonces, pues, hay que quitarlas. ¿Qué cosa es el pulsatil? ¿Cuál es el pulsatil, doctor? Ácido ácido. No, el ácido acetilsalicílico es la aspirina. ¿Cuál es el pulsatil? La acetilcisteína. Eso mismo. Que ahora últimamente están diciendo que eso ni resuelve, ni resuelve, o no resuelve, ni bastante lo usamos en la práctica médica, sobre todo en los procesos de fluidez a nivel pulmonar y esas cosas. Ahora, ¿qué cosa es la otitis media aguda? Aquí sí estamos hablando de infección. La otitis media aguda es un proceso infeccioso que la primera causa es viral, la segunda causa es bacteriana. La otitis media aguda se caracteriza porque es un cuadro de dolor y
hipoacusia, fiebre, otorrea, que puede variar en dependencia de cómo la evolución del paciente y que se acompaña de otalgia, dolor, manifestaciones generales, ¿verdad? Aquí sí tenemos un proceso infeccioso bacteriano. Ahora, esto es una epidemiología sobre los Estados Unidos y algunas causas ahí de epidemiología sobre esta enfermedad. Después se lo van a leer. Igual que aquí, en la patogenia, igual son cosas que son para que puedan entender la relación que tiene esta patología con trastornos de la trompa de Eustaquio, con otras infecciones asociadas ahí al oído. Eso se lo leo. Pero esta enfermedad se caracteriza porque tiene 4 fases. Tiene una fase catarral, donde aquí en la fase catarral hay dolor intenso, ¿verdad? ¿Y qué más? Sensación de plenitud. ¿Y qué más? Anorexia. ¿Y qué se hace en la fase catarral? Otoscopia. Tiene la fase que es purulenta. En la fase purulenta, ¿qué es lo que aparece? Otorrea purulenta. ¿Y qué cosa lo que conlleva la otorrea? Plenitud óptica, sensación de hipoacusia, dolor de oído, fiebre, irritabilidad, porque en los niños, en el caso de los niños, ¿y qué? ¿De qué manera lo vamos a explorar? ¿Y lo vamos a ver? Otoscopia. Tenemos la fase, ¿vale?, exfoliativa, donde también vamos a encontrar que se hace ¿dónde? Otoscopia. Y tiene una cuarta fase, que es la fase hemorrágica. Ya ahí, además de todo el proceso infeccioso, hay trombosis, hay a ese nivel, con ruptura, sangre, y por eso se llama fase en la trombosis, con ruptura, sangre, y se llama fase hemorrágica. ¿Y qué se hace? Otoscopia. Es decir, que desde que el paciente llega, lo primero es interrogar, lo segundo es otoscopia. ¿Bien? Las características de la otorrea, según lo que vimos en las características organolépticas de la otorrea, aplíquenla. ¿Bien? El diagnóstico dice que la piedra angular, ¿verdad?, es un correcto, se hace a través de derrame en el oído medio, signos o síntomas inflamatorios e instalación brusca del cuadro. Ahora, ojo, observación, se lo puse así porque en la atención primaria no es frecuente disponer de instrumental necesario para evaluar la movilidad del tímpano. Cuando vimos la clase de audiología básica, vimos que nosotros no podemos hacer timpanometría, ni podemos hacer tampoco una otoscopia neumática, ni podemos hacer tampoco esta otra, el timpanograma, porque no hay recursos. Pero sí podemos hacer otoscopia y sí podemos tratarla, porque esto es infeccioso y lo podemos tratar con los mismos tratamientos que ustedes han visto hasta ahora. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los tratamientos antibióticos que hemos usado aquí? Una fluoquinolona combinada con una aminoglucosa, combinada con una penicilina semisintética, ¿verdad? Y, bueno, la exploración del oído. El agente etiológico de esta otitis media aguda es el Streptococcus pneumoniae, el hemófilo, la moracea. Dicen que en un 25 o 30% no se aíslan bacterias, sino lo que se aíslan son virus. La mayoría de las enfermedades son de etiología, de las enfermedades de etiología viral y bacteriana. ¿Bien? Ahora, ¿qué complicaciones puede traer no tratarlo? Complicaciones de no tratar la otitis media sencilla, la otitis media aguda, meningitis, se repite, meningitis, se repite, encefalitis, se repite, acceso sutural. Si se fijan bien, todo proceso infeccioso del oído hay que tratarlo con antibióticos, porque es la puerta de entrada al cerebro. Y todas las complicaciones son las mismas. Aquí la tienen. Todas, excepto en algunos casos, toda es infección en el cerebro. La meningitis es una complicación grave del cerebro. La encefalitis es una complicación grave del cerebro.
Los accesos cerebrales son una complicación grave del cerebro. Entonces, tiene otitis, ¿verdad? Hay que con antibióticos. La laberintitis, parálisis del séptimo par, o acuérdense que por ahí pasa el séptimo y tiene una rama y lo que hace es que se inflama el oído y lo comprime. Y la otra es el trastorno del equilibrio por la presión hacia el oído medio. El tratamiento, aquí está. Primera elección, acuérdense lo que hablamos de la política antibiótico. Primera elección, segunda elección, tercera elección. No disparen como una ametralladora ya para utilizar antibióticos de amplio espectro de tercera elección. Comencemos de lo simple a lo profundo. La primera elección, ¿quién es? La amoxicilina, ¿verdad? La segunda elección, ¿quién es? La cefalosporina de segunda generación. O pudiéramos utilizar también ¿cuál? La fluocinolona, ¿verdad? Segunda elección, y ya a la medida que vaya avanzando. Y ojo, si es una otitis media, aguda y hay secreción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aislar el germen. ¿Cómo lo hacemos? Con cultivo y antibiograma de la secreción del oído. ¿Para qué? Para que nos diga qué bacteria es y que si es sensible o no, ¿verdad? Y poder modificar o no el tratamiento, porque hay mucha resistencia. ¿Bien? Nosotros, en el caso que haya alergia a uno de ellos, pues tenemos otra posibilidad. Tenemos la cefalosporina de segunda generación, la ceftriaxona. La ceftriaxona es muy buena porque resuelve mucho, es decir, se utiliza en muchas patologías, sobre todo de renales. En la ascenso urinaria, la ceftriaxona bien. En las infecciones por vía de transmisión sexual, la ceftriaxona, gonorrea, sífilis, bien. En las enfermedades del cerebro, sobre todo las meningitis, la ceftriaxona atraviesa la barrera hematoencefálica y es selectiva, bien. En las infecciones pulmonares combinadas con otros, bien. En las infecciones abdominales combinadas, entonces es una cefalosporina de segunda generación que podemos tener como arma y que nos va a ayudar a nosotros a que tengamos otras balas en caso de que haya resistencia a ella. ¿Entendieron lo de la bala? La bala es que no utilicemos antibióticos de amplio espectro si nosotros tenemos antibióticos de primera línea que podemos utilizar y esperar, porque después cuando utilicemos ese antibiótico, entonces tengamos que usarlo, ya va a haber resistencia. Entonces lo mejor es empezar. Y fíjense que no quiere decir que no lo usamos, porque al final, cuando la cosa se pone brava y hay reacción a esa gente, podemos utilizar también cefixima. Entonces trataremos de tratarla con primera elección, segunda elección, tercera elección. Y donde quiera que ustedes vayan a un lugar, en cualquier hospital que se respete, hay una cosa que se llama política antibiótica, donde hay un personal de epidemiología que se encarga de hacer cultivos de todos los lugares del hospital, las paredes, sobre todo de terapia, de emergencia, y de aislar cuál es el germen más frecuente. Y cuando aíslan el germen más frecuente, ven cuál es la resistencia y cuál es la sensibilidad. Y a partir de ahí es que hacen la política de antibióticos en los hospitales. Eso no se hace a capricho de nadie, porque lo digo yo, voy a hacer una política de antibióticos. No. Yo llego con la gente de epidemiología y infectología, tomo muestras cultivo de paredes, de los lugares donde el paciente, y ahí hago, y en ese departamento, por ejemplo, estoy en terapia, tomo muestras de cultivo de la silla, de la cama del paciente, del tubo, de la vía central, de los instrumentos que utilizo para ver qué crece. Y a partir de ahí, yo hago una política de antibióticos. ¿Puedo usar esto? No puedo usar esto. ¿Puedo usar esto? No puedo usar esto. Es a partir de eso. No es que yo llegue y digo, voy a poner lo otro, voy a poner esto, ponga esto, a libre albedrío. No, no es así. Porque la mortalidad es altísima y no es tampoco que yo voy a poner lo que yo quiera. ¿Bien? Ahora, bueno, ya ese tratamiento, otra manera de usarlo también podemos usar cipromicina, dimetropin. Aquí está todo lo que podemos usar en esta enfermedad, ¿ya? Con su dosis, sus efectos adversos. Primera línea, aquí se lo puse más sencillo. Primera línea, segunda línea, ¿bien? Aquí más sencillo. Y algunas observaciones, antihistamínico, antiinflamatorio. Vamos a la otitis media crónica. Acá se acaba esto y todavía queda. La otitis media crónica.
En la tarde tenemos clase práctica. ¿O con quién tengo clase práctica? Con ustedes, ¿no? Con alguien. Sí, hoy es más de lunes, ¿no? Tengo clase práctica en la tarde. Hasta las 19 tengo clase. Dale, vamos. La otitis media crónica, ¿qué cosa es? Es un proceso inflamatorio crónico del punto periósteo de comienzo insidioso, de curso lento y con evolución mayor a ¿cuánto? Si decimos que es crónica, es mayor a 3 meses. ¿Verdad? Subaguda de 3 semanas a 3 meses. Y aguda de 3 semanas, 21 días. ¿Verdad? Eso tengan en cuenta porque eso se aplica también a cualquiera de las patologías de cualquier otra asignatura o cualquier otro ¿verdad? Ahora, ¿cómo se produce? Bueno, ¿por qué se produce una otitis media? Digo, la otitis media se acompaña crónica, en este caso crónica, porque suele haber procesos obstructivos de la trompa auditiva de tipo bacteriano. Eso es, y además puede acompañarse de otras complicaciones de la infección del aparato respiratorio superior, la que les hablé el otro día, ahorita y el otro día, adenoides, inflamaciones. Entonces, esto es secundario ¿a qué? A un proceso infeccioso de la vía respiratoria superior que se hace crónico y además es a la trompa de Eustaquio. Habíamos hablado que la trompa de Eustaquio tenía 3 maneras de expresarse o de tener una disfunción. Una de tipo papulosa, una de tipo obstructiva y una de tipo bombar inducción. Si yo tengo esta situación y mi trompa de Eustaquio está constantemente con problemas de ese tipo, pues entonces eso repercute en el oído medio y puede aparecer esta patología. Generalmente de causa infecciosa. Bien, pero también tiene otras causas que no son infecciosas y que usted tiene que tratarlas, porque si no se hace crónico la otitis media. Bien, si usted no trata la disfunción tubárica, esto complica el oído medio. Bien, ahora, ¿cómo se clasifica? Se clasifica en aguda, secretora, serosa y crónica. Bien, ¿qué podemos hacer para prevenirla? 1. La lactancia materna. La lactancia materna es importante. ¿Por qué es importante? Porque primero hace que las trompas de Eustaquio se abran, se cierran. Se abran y se cierran. Cuando se produce la succión del alimento, se abren y se cierran. Abren y se cierran y evitan la disfunción de la trompa de Eustaquio. Segundo, las vacunas son importantes. La gente no las quiere tener, pero son importantes, sobre todo en el neumococo y de la gripe, porque el gran problema de esto es que estas infecciones se hacen recurrentes. Muchas veces no estamos vacunados y generalmente los gérmenes más frecuentes son estreptococo, neumococo, haemófilos, virales como son la influenza, parainfluenza, el Coxsackie, los otros virus. No fumaron. La fuma se ha convertido en un problema para el mundo. Desde que comenzó la fuma, esto está asociado a muchos factores de riesgo que tienen que ver no solo con el cáncer, sino también tienen que ver con otras patologías, como por ejemplo esta. Lo otro es retirar el chupete. Los niños quieren seguir mamando hasta los 6 años. Error. Ya cuando ya tienen 2 añitos, ya ellos pueden defenderse. Quítenle el chupete, porque el chupete genera infección en la boca. ¿Verdad? Entonces, esto, como hay una comunicación con el oído a través de la trompa de Eustaquio, con las fosas nasales, esto aumenta también el chupar, aumenta también las presiones dentro del oído. Entonces, esto es un factor de riesgo, quitar el chupete. El otro es, habla con poco el niño. Cuando se refiere a habla con poco el niño, se refiere a los procesos de infecciones recurrentes. Mientras más procesos de infecciones respiratorios altos se producen, mayores son las complicaciones y, hay afectación del oído por la comunicación que tiene con la fosa nasal. Lo otro es dar el biberón con el niño sentado. Generalmente nosotros lo que hacemos es, o la mamá lo acuestan y le dan el biberón. Es raro ver una mamá que no dé el biberón que dé el biberón con el niño sentado. Pero eso es lo que recomienda, que sea sentado. ¿Por qué? Porque cuando lo damos
vamos sentados, ¿qué pasa? La posibilidad de que el líquido regurgite para la nariz y vaya a la trompa es menor. No sé si se han dado cuenta. Cuando usted está sentado y se lo está dando, la regurgitación es menor. Sin embargo, cuando usted lo acuesta, la regurgitación aumenta, puede ser mayor. Entonces, esos son factores de riesgo en los que hay que trabajar para evitar que esto cronifique. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Aquí les estoy dando los diferentes tipos con el antibiótico de primera línea y antibiótico de segunda línea. ¿Ya? Para que tengan a mano. Y las diferentes causas virales, bacterianas y por hongos. Como bien dice aquí, esto puede cursar durante años de manera asintomática. Bien, y cuando hablamos de un proceso asintomático, ¿qué tenemos que trabajar si nosotros sabemos que esto puede cursar de manera asintomática? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar sobre factores de riesgo. Sabemos que tiene factores de riesgo, trabajemos con los factores de riesgo. Y es a lo que me refiero el otro día con la medicina preventiva. Nos hemos acostumbrado a hacer medicina curativa y ya nos olvidamos de que los pacientes tienen factores de riesgo. Y si usted sabe que el paciente es fumador, entonces hay que trabajar sobre eso. Y si fuma y tiene hijos, los hijos tienen problemas de tipo de rinitis química o problemas de obstrucción nasal con frecuencia, trabajemos sobre eso, ¿verdad? Trabajemos sobre la disfunción tubárica, ¿verdad? Porque, y sobre las infecciones. Si hay un proceso infeccioso, tratemos el proceso infeccioso hasta el final, para evitar que eso se cronifique y se empeore, se haga crónico la infección. Bueno, estos son los antibióticos, ya se los puse en otro anterior, ¿verdad? Este es la otitis media aguda y la crónica, aquí se lo resumí mejor para el examen. Revísenlo por esta tabla, de aquí se lo voy a preguntar. ¿Ya? Y las complicaciones en esta tabla. Miren las complicaciones aquí. Son complicaciones, ¿saben qué? Asociadas a las estructuras próximas al oído. Porque la mastoiditis, ¿dónde es? El acceso superior, ¿qué cosa es? En el hueso. La fístula perilinfática, aquí igual. La laberintitis, oído interno. Entonces, son complicaciones que aparecen ahí. Extracraneales e intracraneales. Y dentro de las intracraneales aquí tenemos la meningitis, el acceso cerebral, así, el acceso subdural, la trombosis del seno lateral. Yo tengo un amigo que hace años que no nos vemos. Cuando yo llegué aquí por primera vez, yo trabajaba en mi entorno, era policía el tipo, no sé qué había terminado, porque al final yo me mudé a Sur y no lo vi más. Su hijo tenía un acceso molar que no se lo trataron a tiempo. El chico hizo una complicación, lo operaron y hizo un acceso cerebral. Cuando el acceso cerebral, porque hizo un acceso cerebral, porque un día empezó a divariar, empezó a a desorientarse y empezó a tener pérdida de los movimientos del brazo contrario al acceso, creo que es derecho, si no me equivoco. Lo llevan al niño Jesús, en aquel entonces hacen una tomografía y ahí estaba el acceso, lo meten al quirófano, le limpian el acceso y lo dejaron con una hemiparesia braquial, abdominio braquial, plural del 9, pero tiene una hemiparesia abdominio braquial. Secundario ¿qué? A un acceso molar. Ojo, acceso molar no se puede tocar hasta que no tengan un tratamiento antibiótico. Porque hay gente que tiene un acceso molar, va al odontólogo, quiere sacarle el diente sin previamente mandar el tratamiento antibiótico. Es un error, porque cuando usted saca la muela, usted está abriendo ahí y está permitiendo la puerta de entrada a la bacteria, porque ahí están exponiéndose vasos que ahí se metió. Entonces, con eso, es como la apendicitis. Y en la apendicitis pasaron las 72 horas, no te operaron. ¿Qué es lo que hay que pensar? Que haga un plastrón, o que hay que pensar de que ese proceso, antes de meterlo al quirófano, hay que congelarlo. ¿Cómo lo congelamos? Con antibióticos. Y ya después que lo tengamos congelado con antibióticos unos días, hagamos la cirugía. ¿Bien? Ojo con eso. Ojo con eso. Porque para que no aparezcan las complicaciones después. Entonces, ojo con esto.
¿Alguien buscó qué cosa es autoesclerosis? ¿Alguien buscó qué cosa es autoesclerosis? Es cuando las vibraciones del oído se quedan en el martillo. Autoesclerosis es cuando es algo que se pone viejo y ya no tiene una buena función. ¿Bien? En el caso del oído se pone rígido, ya no funciona igual. Por eso aparece con mucha frecuencia con la edad. Con la edad. ¿Verdad? Con la edad. ¿Quiénes? Si estamos en el oído medio, ¿quiénes son los que se ponen ahí rígidos? Los huesecillos del oído. Aquí está. ¿Bien? Entonces, ¿qué impide eso? Que podamos escuchar mejor. ¿Ya? Que podamos escuchar mejor. ¿Dónde se ve? Más en las mujeres que no son. ¿En qué edad? En edad ya avanzada de la vida. ¿Bien? Son los que tienen mayor riesgo. No tiene nada que ver con esa foto ahí. Así que no vayan a pensar que eso no es una autoesclerosis. Eso es una foto que les metí ahí para que se diluyan con eso. ¿Esto qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Tú que estás en mi sueño, qué cosa es, campeón? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? Que lo vimos el otro día, cuando vimos enfermedad del oído externo. ¿Qué cosa es eso? A ver. No, estoy al mal estudiando. ¿Cómo es eso? Creo que era la pericondritis. Pericondritis. Un exceso del Cartílago. lo que llaman el poliflor, el famoso poliflor. Ahora, si yo tengo una rigidez de los huesecillos del oído, que es lo que se conoce como autoesclerosis, ¿qué pasa con la función qué función tiene el oído? ¿Qué función? ¿Cuál es la primera función del oído? ¿Cuál es la primera función del oído? Audición. Entonces, ¿qué tengo que tener? Hipoacusia. Este es el primer síntoma que va a tener tu paciente. Ahí está. Hipoacusia. ¿Ves? Ahora, la causa, como bien dice ahí, fíjense, es que los huesecillos se ponen como viejitos, se colapsan. Y bueno, ya no es igual, ya no puede moverse y no puede ocurrir el milagro de la audición. Entonces, el primer síntoma es la hipoacusia. Y esa hipoacusia, por lo general, como ustedes ven aquí, hay pacientes que no pueden escuchar algún tipo de tono. El tono bajo no pueden escuchar bien. Entonces, la hipoacusia está asociada o la pérdida de audición está asociada con la autoesclerosis. Esa es la causa. Bien, ahora puede ser de lo que ya hemos visto anteriormente, puede ser de tipo hipoacusia, ¿verdad? Por disminución de la fuerza de tipo conductiva o mixta, o de neuroconducción, porque afecta también al oído interno, porque entonces la información que va al oído interno no puede pasar. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a explorar? ¿Cómo lo pueden explorar ustedes? ¿Cómo lo pueden explorar? Con Rinel y con Webber. Rinel, que mide la audición por vía ósea y por vía aérea, y Webber, que mide la audición por vía ósea. Y de hecho, esta semana es la última ya. Los que no saben hacer Rinel y Webber, pónganse para eso, porque la semana que viene van a tener que hacer un examen y nos van a tener que explicar. ¿Ya? Cuídense, porque eso es lo único que se falta por aprender de este pedazo. Ya después veremos lo demás. Vamos a leer un momentico esto aquí. Dice que la prevalencia de la autoesclerosis varía con la raza. Y la expresión en la raza blanca puede variar entre 7.3 a 10.3. 2/3 de los pacientes son mujeres y puede verse acelerada por el embarazo. El inicio de presentación es alrededor de la segunda década de la vida. Hay gente también un poco joven que se puede ver. ¿Ya? El estribo, que es el de todos los huesecillos que más se escucha. ¿Bien? Y
decir, es una enfermedad hereditaria que puede producir esto, ¿verdad? Por llamado osteoclasto. Son unas células de osteoclasto que se unen ahí en el huesecillo, en el estribo, e impiden la movilización del huesecillo, bueno, de todo el estribo, y hay trastorno de hipoacusia. Diagnóstico y evaluación. Bien. Los síntomas, ya vimos que el síntoma fundamental es la hipoacusia, como vieron aquí, y que puede ser bilateral o puede ser unilateral. ¿Ya? Y las hipoacusias que se producen es de tipo de conducción, aunque pueda ser mixta, pero es de tipo de conducción. ¿Bien? Al examen físico, ¿qué cosa es lo primero que tenemos que hacer? Otoscopía. Es inconcebible. Otoscopía. Lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Pero hay otras pruebas que miden la hipoacusia, como son la impedanciometría, que es la timpanometría también. Y lo que hace es medir el movimiento de la membrana timpánica. Entonces, nos ayudan a hacer ese diagnóstico. Aunque también estudios imagenológicos como la tomografía. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Vemos ahí que los huesecillos que se ponen, sobre todo el estribo, que está rígido. Entonces, eso es lo que trae como consecuencia la hipoacusia. Podemos hacer audiometría y otras pruebas. La prevención hasta el momento no se conoce ninguna. ¿Ya? Se acabó. Ahora, yo no he podido ponerle el examen de diagnóstico a ustedes, me van a disculpar, chicos. Honestamente he querido ponérselo, pero no he tenido tiempo. El viernes yo tuve clase práctica con quién. ¿Con quién? El viernes no hubo, ¿verdad? Por eso, no tuve clase práctica con ustedes, hijo, de verdad, se lo digo de corazón. A mí no me gusta faltar a la universidad. Pero el viernes, desde el viernes, ustedes, el jueves empezó esta situación. Eran simulacros, el jueves, viernes, el sábado, hasta ayer a las 2 de la tarde, porque se terminó de la madrugada, que terminaron las elecciones, fue así. Porque incluso estaban visitando a la gente de la Unión Europea, de la OEA, además estas elecciones se pensaba que iban a ser bien complejas. Y bueno, anoche terminó esa hora. ¿Qué les pido, hijos de mi vida? Ustedes pueden ser hijos míos. Estudien. Este quinto tema para el examen. Sobre todo revisen las disfunciones tubáricas. Revisen los conceptos. Y al práctico, que es la semana que viene el práctico, revisen todo lo que les dije de Rina y jueves, de otoscopía. Eso se lo voy a preguntar a todo el mundo. Todo el mundo, no importa que me lo repitan 200 veces, que todo el mundo lo tenga que hacer, pero todo el mundo va a hacer otoscopía, Rina y jueves. Y me tienen que hablar de sintomatología, de signos y síntomas, ¿ya? Los conceptos de eso. Esas tres cosas son importantes. Si me preguntan en este semestre cuáles son las tres cosas más importantes que yo necesito que ustedes sepan, al examen físico es otoscopía, Rina y jueves. Lo demás es para su consumo. Se lo pregunto en el examen porque te lo tengo que preguntar y porque tengo que cumplir una meta. Pero esas tres cosas son importantes. Al examen, a la prueba práctica. Y en la prueba teórica son 13 preguntas. Acuérdense los detalles anatómicos, de la relación del oído, de la inervación del oído. Acuérdense de las enfermedades del oído externo, que son bastante frecuentes. Las enfermedades del oído externo son más frecuentes que las enfermedades del oído interno. Esas patologías ustedes las van a ver constantemente en la práctica médica. Aquí generalmente de esto ni pregunto mucho, a veces lo que pregunto es conceptos nada más. ¿Qué cosa es una disfunción tubárica por valvuloción? Cosas así, conceptos. Estudien. Bien. La semana que viene, ¿cuándo es el examen teórico? ¿Qué día es? ¿El teórico qué día es? El lunes, ¿no? El lunes es teórico, ¿no?
Próxima semana. Yo quiero, la semana que viene quiero que lo hagamos, el lunes a la primera hora estamos teniendo el examen. Por favor les pido que estudien. Y ya entonces, en la medida que van avanzando la semana, en las prácticas haremos el práctico. Si ustedes quieren, nos ponemos de acuerdo un día y vienen todos y hacen el práctico. Y así yo los libero para que toda esa semana estén estudiando con los exámenes que tienen y todo eso. Así que se ponen de acuerdo. Pero es importante que estudien porque el lunes a primera hora estamos haciendo examen. El lunes estamos. Ya la semana que viene estamos a. ¿Primero? No, es la próxima. La semana que viene entonces es la práctica, ¿no? Sí, sería la día 12. Sería la otra más arriba. Sí. Pero da lo mismo, da lo mismo. De todas maneras ya hay que cumplir como es, con lo que es, pero da lo mismo. La semana que viene entonces práctico, es toda la semana práctico, ¿no? Sí. Ya. Entonces nada, digo,